Hola, mi nombre es Eduardo Houghton, soy docente de la segunda cátedra de anatomía y hoy vamos a ver un poco de la vascularización pancreática. Cabe recordar un poco de la embriología pancreática. Recordemos que el páncreas nace de dos brotes, un brote ventral y un brote dorsal. El brote ventral nace del brote del hígado, de la vía biliar, y el brote dorsal nace en el mesointestino primitivo. Cuando se producen las rotaciones intestinales durante el periodo embriológico, se produce la fusión del páncreas ventral y el páncreas dorsal. Y esto es importante porque la vascularización justamente primitiva del páncreas ventral y del páncreas dorsal, cuando se fusiona, va a ser las que den lugar a las diferentes arcadas vasculares que tenemos en la irrigación del duodeno páncreas. Bien, el páncreas está irrigado entonces por dos troncos principales. Uno es el tronco celíaco y el otro es el tronco de la arteria mesentérica superior. Hay diferentes variaciones anatómicas que las vamos a ir viendo durante el resto de la clase. Vamos a comenzar con esta forma de irrigación pancreática. Aquí podemos observar la arteria esplénica. La arteria esplénica va a discurrir por el borde superior del páncreas, del cuerpo y cola del páncreas, y va a haber múltiples ramos descendentes hacia el cuerpo del páncreas. Por otro lado tenemos la arteria hepática, que va a dar lugar a la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal, como ustedes saben, da una rama colateral posterior que se va a llamar arteria pancreático-duodenal posterior-superior. Luego se continúa como arteria gastroduodenal y termina en dos ramas, la pancreático-duodenal antero-superior y la arteria gastroepiploica derecha. Por otro lado, la arteria mesentérica superior va a dar el tronco de las arterias pancreático-duodenales inferiores, que más adelante vamos a ver que se dividen en dos, una posterior y una anterior, y por otro lado da de su cara lateral izquierda, va a dar la arteria pancreática inferior. Esta es una arteria que fue descrita por Testut y discurre por el borde inferior del páncreas. Vamos a ver en esta gráfica algunas, en detalle un poquito más de lo que estuvimos viendo hasta recién. Aquí vemos la arteria, el tronco celíaco, la arteria esplénica con los múltiples ramos descendentes para el cuerpo del páncreas. Vemos la arteria hepática dando la arteria gastroduodenal, la colateral arteria pancreático-duodenal posterior-superior, continúa como gastroduodenal y acá tenemos las terminales, la gastro-omental derecha y la pancreático-duodenal antero-superior. Por otro lado vemos la mesentérica superior dando el tronco de las pancreático-duodenales inferiores, una posterior y una anterior, que como ustedes pueden ver acá se anastomosan con las anterior y posterior superiores, ¿sí? Formando dos arcadas, una arcada anterior, pancreático-duodenal anterior, y una arcada posterior, pancreático-duodenal posterior. Ambas nacen las inferiores nacen de la mesentérica superior. Las superiores, como vimos, una es colateral de la gastroduodenal y otra es rama terminal de la gastroduodenal. Por otro lado, también podemos observar esta arteria, ¿sí? Esta arteria es lo que se llama la pancreática dorsal. La pancreática dorsal puede nacer del primer centímetro de la arteria hepática, del primer centímetro de la arteria esplénica, o bien directamente incluso del tronco celíaco o de la aorta directamente. Esto es mucho menos frecuente que nazca de la aorta directamente, pero suele nacer del tronco celíaco. Y se anastomosa con un ramo de la mesentérica superior o con un ramo a veces también de la pancreática inferior, como podemos ver acá en esta anastomosis. Bien, otra variante de la vascularización pancreática
Como podemos ver, aquí tenemos el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática, la arteria gastrodenal, la colateral pancreático-duodenal póstero-superior, la gastrodenal, la gastromental derecha y la terminal pancreático-duodenal antero-superior. Fíjense que en este caso, aquí tenemos la arteria pancreática dorsal naciendo del primer centímetro de la arteria esplénica. Esta arteria pancreático dorsal va a dar dos ramos, uno se va a dividir y va a ir hacia lateral y va a formar la arteria pancreática inferior o el ramo pancreático inferior, que en este caso cuando está esta rama naciendo de la pancreática dorsal no se llama pancreática inferior de Testud. La pancreática inferior de Testud es aquella que sale de la mesentérica superior. Pero básicamente es la misma arteria con diferente nacimiento. Una nace directamente de la mesentérica superior y la otra está naciendo de la pancreática dorsal, de esta bifurcación de la pancreática dorsal. Y la otra rama de la pancreática dorsal va hacia la derecha y se va a anastomosar con la arcada vascular anterior y esta se llama arteria ísmica. Entonces esta anastomosis entre la arteria del istmo y la pancreática dorsal es lo que se conoce como arcada vascular de Kirk. Por otro lado, aquí estamos viendo otro ramo anastomótico que se forma entre la arteria pancreático-duodenal anterosuperior y la arteria pancreático-duodenal posterior-superior. Esta anastomosis se llama arteria pancreática media y se llama arcada vascular de Ebrard, porque fue descrita por este autor. En este gráfico lo que se puede observar es otra variación de las arterias, del nacimiento de las arterias pancreático-duodenales inferiores. En este caso están saliendo del borde izquierdo de la mesentérica superior de un tronco común con la arteria del ángulo de Treitz o del ángulo duodeno-yeyunal. Fíjense cómo nace aquí, se divide, da el tronco de las pancreático-duodenales inferiores, que se van a dividir en dos, una póstero inferior, antero inferior y otra posterior inferior, como vemos en este caso, el número 4. Y formando las arcadas vasculares que mencionamos previamente, la anterior, la posterior y la media. Bien, acá en este gráfico podemos observar la arteria esplénica, la pancreático dorsal con su anastomosis con la arteria ísmica, la pancreática inferior, el ramo inferior, y los ramos verticales descendentes que nacen de la arteria esplénica. Esos ramos verticales descendentes a veces tienen uno que es un poco más grueso y que está más o menos en el medio del cuerpo del páncreas y se llama arteria pancreática magna. Tanto la pancreática magna como la pancreática dorsal fueron descritas por un anatomista llamado Haller. En esta diapositiva lo que tratamos de resumir son las diferentes arcadas vasculares que hay en la vascularización pancreática. Dijimos la arcada de Kirk, descrita por este anatomista, entre la arteria ísmica y la rama de la pancreática dorsal. La arcada pancreático-duodenal media, descrita por Ebrard, entre la arteria posterior-superior y la antero-inferior. Y luego tenemos las arcadas pancreático-duodenales anterior y posterior que ya vimos anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver todas estas formas de vascularización en unas disecciones anatómicas propias, hechas en la segunda cátedra de anatomía. Podemos observar aquí la arteria pancreático-duodenal antero-superior, formando la arcada vascular pancreático-duodenal anterior. Esta es la arteria mesentérica superior y se puede ver aquí el tronco de las pancreático-duodenales inferiores. Esta es la vena, el tronco mesaraico mayor, este es el menor, y aquí podemos ver la arteria ísmica. Esta es la arteria hepática. Esta es una misma vista, un poco más magnificada. Podemos observar el tronco mesaraico mayor, el menor, venosos, uniéndose para formar la vena porta, que discurre por detrás del istmo del páncreas, como podemos ver aquí. La arteria mesentérica superior, aquí podemos ver el tronco celíaco con la arteria esplénica y la arteria hepática, y aquí podemos ver la arteria
pancreático duodenal anterosuperior. Esta que ven aquí es la pancreático duodenal anterosuperior y fíjense cómo de esta arcada van saliendo todos los ramos para la vascularización del duodeno también. Y aquí podemos ver la arteria mesentérica superior dando el tronco de las pancreático-duodenales inferiores. Esta es la arteria ísmica, que ahora vamos a ver cómo se produce la anastomosis, la arcada vascular de Kirk en este caso, que ya habíamos visto antes. Bueno, esto es lo mismo, es una vista un poquito más desde cefálico hacia caudal, en donde se puede observar bien la arteria hepática, ¿sí? La arteria gastrodenal, y ahí están haciendo la arteria pancreático-denal antero superior y la arteria ísmica. Bien, en esta misma disección, otra foto para mostrar algunas otras arterias y ramas. Fíjense, acá está la arteria pancreático-anal antero-superior, formando la arcada vascular anterior. Esta es la arteria mesentérica superior. Este es el tronco de las pancreático-anales inferiores. Esta es la arteria pancreático-anal antero-inferior, que se van a anastomosar con la antero-superior para formar la arcada vascular anterior. De la arteria mesentérica superior a veces también nace un ramo que se llama arteria del páncreas menor o arteria del proceso uncinado, como se ve en este caso, que además en este caso tiene una anastomosis con la arcada vascular anterior pancreática. Aquí podemos ver la arteria ísmica y en este caso la arteria ísmica se está anastomosando con la pancreática dorsal allí arriba para formar la arcada vascular de Kirk. Fíjense que también esta arteria ísmica tiene un tronco de comunicación con la arteria del páncreas menor de Winslow, en este caso naciendo de la mesentérica superior. Aquí podemos observar bien la arcada vascular de Kirk vista en la gráfica, en la foto de la disección anterior. Esta es lo mismo, pero visto ahora desde atrás. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es cefálico y esto es caudal. Y aquí lo que podemos ver es la vía biliar, el colédoco, ¿sí? Y podemos observar la mesentérica superior y la arteria pancreático-denal postero inferior, formando la arcada vascular posterior con la arteria pancreático-denal postero superior, naciendo colateralmente de la arteria gastrodenal. Fíjense aquí la relación que tiene con la primera porción del duodeno. Esto es importante, esta relación, porque cuando se producen úlceras, que las úlceras son, ustedes saben, son agujeros que se producen en el intestino por diferentes factores, pueden horadar esta arteria y producir sangrados profusos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Bien, esto es lo mismo en otra disección, es otro caso en donde podemos observar las mismas arterias que vimos antes. Fíjense, la arteria pancreático-anal antero-superior, la arteria del páncreas menor de Winslow, ¿sí? La arteria ísmica, fíjense, aquí está, ¿sí? La pancreático-denal postero-superior, esta es la arteria gastrodenal, la arteria hepática común. Esto es para mostrarles la arcada posterior, esta es una vista posterior del marco duodenal con el páncreas, y fíjense que en este caso, esta es la mesentérica superior, las arterias pancreático-denal postero-inferior y la anteroinferior están saliendo en forma separada de la mesentérica superior. Y aquí podemos ver esta arteria, esta pequeña arteria que es la arteria del páncreas menor de Winslow. En esta se puede observar la arteria pancreática dorsal naciendo prácticamente del tronco celíaco como habíamos visto. Y en esta disección lo que se muestra es, esto es el vaso, esto es lateral izquierdo, esto es el lateral derecho. Esta es la arteria esplénica y fíjense esta arteria, estos son todos los vasos rectos que salen de la arteria esplénica y fíjense esta que es más gruesa es la arteria pancreática magna que fue descrita por Haller. Esto es la vena esplénica, este es el tronco mesaraico mayor. En cuanto al drenaje venoso, también se forman dos arcadas, una arcada posterior y una arcada anterior.
Lo importante de la arcada anterior del drenaje venoso pancreático es que la pancreático duodenal se une, la anterior se une con la vena cólica media, que es esta, ¿sí? Esta es la pancreático duodenal, y con la vena gastroepiploica derecha. Y forman y desembocan en un tronco común llamado tronco de Henle, conocido por los cirujanos como tronco de Henle, que desemboca en el lado derecho de la vena mesaraica mayor. Esto es importante quirúrgicamente porque uno, siguiendo esta vena cólica media, puede encontrar la vena mesaraica mayor y la vena porta. Bueno, eso es todo con respecto a la vascularización. Esta es la bibliografía de la cual ha sido consultada y se ha sacado parte de los gráficos que se observan durante la clase. Bueno, espero les haya servido. Muchísimas gracias. Hasta luego.